contenido del Tribunal de la Tarde este miércoles 20 de mayo. Y en esta oportunidad damos la bienvenida a César Boyero, él es coaching político, y el tema que tenemos para todos ustedes hoy son los retos del liderazgo frente a la realidad actual provocada por la pandemia del coronavirus. César, un placer tenerte en el Tribunal de la Tarde. Bienvenido. Bueno, gracias por el honor, gracias Julio, gracias Bianchi. Y aquí estamos para, dar respuesta a toda esta incertidumbre que se han creado a partir del coronavirus y cómo esa incertidumbre están creando nuevos paradigmas y nuevos estilos de hacer política en la República Dominicana. Sí mismo. Hasta el momento, César, ¿cómo entiendes que se ha manejado el liderazgo dominicano frente al COVID-19? Ya que, ¿verdad?, muchos ciudadanos desde una primera etapa hasta la fecha ha estado siempre muy pendiente mediáticamente al seguimiento de sus autoridades y las cosas que han estado planteando para enfrentar esta situación. Lo primero que tengo que decir es que, obviamente, como el resto del mundo, nos agarró de sorpresa. No había ningún gobierno preparado para esta realidad, no había ninguna medida que tú pudieras tomar con anticipación para esta realidad. Fue algo que fue como amanecer de golpe y de repente encontrarnos con este nuevo sistema. Así que, igual que a la República Dominicana, el resto del mundo le ha tocado ir aprendiendo sobre la marcha. Y en eso, en aprender sobre la marcha, pues algunas decisiones pudiéramos valorar como positivas, otras decisiones pudiéramos valorar como negativas, pero todo tiene que ser precisamente con una improvisación actuante de las circunstancias actuales. Hasta los momentos, la gran mayoría de los países han tratado de adaptarse a las circunstancias. Como nota curiosa, hemos visto cómo las mujeres en el mundo han reaccionado mejor a la pandemia que los hombres, ¿no? Entonces es una realidad que como que hay que colocarlo ahí un tilde. Sí, César, fíjate que en lo que respecta a nosotros, al país, estamos ya cerca de unas elecciones el próximo 5 de julio. Entonces, los tres principales candidatos, tan pronto surge la cuarentena, ¿verdad?, que se toma el estado de emergencia, uno de ellos, el candidato oficialista, inmediatamente sale a las calles, ¿verdad?, con las ayudas de los equipos protectores, de mascarilla, también con las donaciones de las pruebas para detectar el COVID-19, entre otras ayudas que comenzó él a realizar. Sin embargo, luego de haber estado 2 o 3 semanas, siempre todos los días en las calles y haciendo el trabajo, ¿verdad?, de asistir a personas que lo necesitan, sale entonces el principal candidato opositor y luego entonces sale también otro candidato de la oposición. Entonces, en la percepción de la gente, ¿qué pudiera la gente entender? ¿Que los otros dos fueron motivados por el primero? ¿O que el primero realmente mostró interés en ayudar a las personas en estos momentos que más se necesita? Desde tu visión de coaching político, ¿cómo tú ves esto? Qué pregunta tan interesante y tan de tanta comida, por decirlo de alguna manera. Pero lo primero que tengo que decirle a las personas que nos están observando es que yo no soy analista político. Me voy a enfocar en función de la evidencia que tenemos, que es otra cosa. Y es lo que tú me estás preguntando, Bianchi. En función de la evidencia que nosotros vemos, bueno, tenemos una situación para la que no estábamos preparados, una situación que nos agarró desprevenidos y que la mayoría de los políticos se paralizaron y no supieron qué hacer. Primero. Lo segundo es, el pueblo tampoco sabe cómo reaccionar en función de esta nueva situación y lo primero que ocurre en el pueblo es angustia y miedo. Angustia hacia el trabajo, angustia hacia cómo se van a alimentar, angustia cuál es el futuro, angustia en quién me está diciendo la verdad y en angustia en identificar si las teorías de conspiración entre Estados Unidos y China son reales o no son reales y si esas teorías fueran reales, ¿por qué yo tengo que pasar por eso? Entonces, en el imaginario del colectivo de la persona tenemos una primera situación de cuidado. Desde el punto de vista del accionar, el primero que sale es Gonzalo Castillo, pero yo entiendo de que Gonzalo Castillo es un hombre
es un hombre más proactivo, es un hombre más operativo y digamos, se le coloca en la agenda del día a día un área donde él de manera cómoda se siente y empieza a hacer acciones y empieza a buscar acciones en función de lo mejor que él sabe hacer. Lo que parece que con el caso de Luis no es tan operativo como en el caso de Gonzalo. Y vemos como Luis, a propósito de toda la campaña, que ni siquiera campaña, de lo que comienza a hacer Gonzalo de manera instintiva, porque es parte de los recursos y las capacidades que él tiene, comienza a salir a la calle. Entonces Luis se ve como que estoy en una situación que estoy perdiendo terreno y comienza también a tratar de hacer lo mismo. Ahora, lo que queda claro, de acuerdo a la evidencia, es que definitivamente la parte de operatividad que maneja Gonzalo dicta mucho de lo que ocurre con el caso de Luis. Y hay otro punto tal vez que tendríamos que ponerle la lupa, y es que pareciera que Gonzalo Castillo como que cambió el grupo de asesores, se está expresando de una manera distinta, está operando de una manera distinta, no está pendiente de la imagen, está pendiente de la acción. Mientras que Luis está buscando espacios, está buscando por dónde meterse, algunas de sus opiniones han sido desacertadas, y en el caso del tercer candidato, está en una posición más cómoda. El del tercer candidato ha sido más institucionalista, ha pensado un poco más allá y ha entendido de que él tiene una ficha ganadora. O sea que mientras que los dos de arriba, Gonzalo y Luis, están buscando ese poder, el tercer candidato está en una posición de mátense, que yo pudiera tener una llave. En función de las características que han tenido cada uno de esos aspirantes a la presidencia con posibilidades, ¿verdad? Que uno es más operativo, el otro es más estratégico, uno habla de que los demás están incapaces y que él tiene las condiciones, etcétera. En función del electorado, es decir, ¿cuál podría ser el éxito? Es decir, ¿por dónde estaría el electorado inclinándose a la hora de tomar una decisión importante de escoger quién será su próximo presidente de la República? Mira, yo pienso que el electorado, más allá de las últimas encuestas, está buscando una persona que tenga una dirección clara. El que le diga al país, esta es la dirección, esto es lo que tenemos que hacer y esto se resuelve de esta manera, está sumando votos. El candidato que haga que el ciudadano se sienta protegido, protegido en su lecho familiar, protegido en su alimentación, protegido en su tema económico, le está diciendo al país que es un buen candidato. El candidato que demuestre que tiene ideas claras y que esas ideas tienen un orden, que esas ideas tienen un objetivo de dónde estamos y hacia dónde vamos, va a sumar para que voten por él. Y el candidato que tenga la capacidad, y cuidado con esto que voy a decir, Julio y Vianney, de demostrar precisamente la diferencia simétrica, o sea, la realidad que no quiere el ciudadano común versus la realidad que quiere el ciudadano común, va a estar en ese camino. ¿Y de qué tipo de liderazgo estamos hablando allí? Estamos hablando de un liderazgo adaptativo, que tiene precisamente esa capacidad de entender cuál es la realidad actual y pensando en esa realidad actual, alinear todos estos factores para poder llegar a donde la gente o lo que la gente está buscando. Sí, estamos conversando con César Boyero, quien es coaching político y precisamente con la situación actual del COVID-19 y además estamos en política, estamos en campaña, estamos tratando de los retos del liderazgo frente a la realidad actual. César, desde el punto de vista de coaching, ¿cómo tú defines el liderazgo y además cómo tú adaptas ese liderazgo político a accionar ante una situación de pandemia mundial en tiempos de elecciones aquí en el país? ¿Cómo tú lo adaptas esto? Mira, desde el punto de vista del coach y del coaching político y del liderazgo, lo que hacemos nosotros es hacer un acompañamiento a los candidatos. ¿En qué consiste ese acompañamiento? Bueno, en ayudarlo a entender sus ideas, en ayudarlo a entender la situación actual, en ayudarlo a comprender cuáles son los recursos que tiene para lograr lo que quiere lograr y ayudarlo a construir un camino a que tenga la certeza de hacia dónde nos estamos dirigiendo.
y con quién cuenta para lograrlo. Y por supuesto ahí entra lo que es la formación de los equipos de campaña y cómo se está comunicando no solamente a los equipos de campaña, sino también a su público objetivo. Partiendo de ese punto de vista, el coach lo que hace es quitar todos esos elementos que estorban, que no te permiten, y disculpe que tape la cámara, que no te permiten visualizar con comodidad hacia dónde tú te diriges. Porque ¿qué es lo que pasa con el liderazgo y qué es lo que pasa con nuestro político de la República Dominicana? La mayoría están pensando en sus intereses particulares, no están pensando en los intereses colectivos. Y mientras que tú tengas un líder que esté pensando en intereses individuales y no colectivos, la gente se da cuenta, la gente lo percibe, la gente lo ve. Entonces tienes que recorrer a una serie de trampas o triquiñuelas que no necesariamente manifiesta la voluntad de ese voto. Hay otro elemento, Julio y Vianney, que se nos pone en la mesa y tiene que ver precisamente con el liderazgo colaborativo. En el liderazgo colaborativo se adapta perfectamente a lo que está pasando ahorita. El liderazgo colaborativo tiene 3 bases fundamentales. La jerarquía. ¿Ustedes saben lo que es la jerarquía? No. Permíteme comentarle. Claro, la jerarquía es un nuevo orden social jerárquico que se está presentando en el mundo. Ustedes saben que tenemos el piramidal, que es donde el líder está aquí y da órdenes hacia abajo. Y líder entiende que se tiene que hacer lo que él dice. Luego salió un liderazgo que es el horizontal, que se piensa que es un liderazgo adaptado más a los gerentes, algo más suave, más light. Pero lo que está mandando ahorita, y a propósito de la llegada del COVID-19, es la jerarquía, que es un tipo de liderazgo de redes. O sea, cómo nosotros, a través de lo que estamos haciendo ahorita, yo, por ejemplo, puedo ejercer un liderazgo para la audiencia del Tribunal de la Tarde para crear una empatía de tal manera que a través de este dispositivo que no estamos acostumbrados a utilizar, que es algo nuevo para nosotros, crear conexión, crear poder, crear simpatía y crear empatía. Imagínense lo que estamos hablando. Entonces, la mayoría de nuestros candidatos ni siquiera estaban nacidos a este tipo de tecnología. O sea, que están divorciados de un liderazgo colaborativo, están divorciados de un liderazgo adaptativo, y lo que la gente está esperando precisamente de los líderes, de su líder, quien sea en cualquiera de los niveles que vamos a elegir este 5 de julio, es que el presidente más capaz, que pueda adaptarse con facilidad y resolver los problemas que tiene el dominicano, a los diputados más capaces y a los senadores más capaces. Y ahorita es la oportunidad de oro que tiene el ciudadano para ver quiénes son los candidatos con mayor capacidad de acercamiento a través de estos nuevos medios y a través de esta nueva tecnología. Tomando eso en cuenta, si podemos enumerar desde el punto de vista del coach, ¿cuáles han sido los errores más frecuentes cometidos por el liderazgo dominicano, por los aspirantes a la presidencia de la República en medio de esta situación? Los errores más frecuentes han sido mantener los viejos esquemas. Otro error frecuente es pensar que la realidad del 2016 es igual a la realidad del 2020. Otra realidad que no le ha permitido avanzar los candidatos es lo que no han sabido cómo adaptarse a la tecnología, se han quedado atrás. Otra realidad que encontramos en el liderazgo dominicano es la falta de claridad del mensaje y de tratar de decirle a las personas la verdad. Otro de los errores frecuentes que encontramos es que nos hemos quedado con el dolor y con lo que estamos perdiendo y no con la esperanza de lo que podemos resolver. Y quizás el error más grave que estamos dejando de ver es que el ciudadano hoy en día lo que está esperando de todos los políticos es que lo ayuden a resolver su tema económico. Y porque tiene mucho miedo frente al COVID y ayudándolo a resolver su tema económico, ellos entienden que puede resolver su problema alimenticio. Y son muy pocos los candidatos que están dando respuesta en ese sentido. César, dependiendo de la condición social del elector, pudiera ser que él mismo se sienta identificado con un candidato, dependiendo de los orígenes del candidato. Digo esto porque tenemos 3 candidatos. El Gonzalo Castillo, que explicó que viene de orígenes humildes, fue limpiabotas, su padre fue barbero, su mamá ama de casa.
Leonel Fernández, que viene de orígenes de clase media, de la clase media de aquel entonces, ¿verdad? Que no eras rico, pero tampoco eras pobre, y bueno, y por lo menos tenías para comer. De hecho, él parte de su vida la pasa en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York. Y el caso de Luis Abinader, que nació con mejores condiciones de vida, ya porque su familia, su padre era un empresario, una persona que tenía, ¿verdad? Que tenía condiciones económicas favorables. ¿Esto puede influenciar en el elector? Yo pienso que lo que va a influenciar de manera asertiva en el elector es las capacidades que demuestren para resolver los problemas que tenemos en la actualidad. El presidente Fernández se ha comportado como un estadista desde el principio. Siempre ha entendido la dimensión del problema y ha sido muy comedido en sus apariciones. Pero más allá de eso, ¿cuáles son los aportes reales? Bueno, se lo dejo al público para que lo analice. El candidato Luis Abinader ha hecho sus esfuerzos para lograr impactar de alguna manera, pero realmente a cuántas personas ha impactado, y el candidato Gonzalo Castillo ha hecho sus esfuerzos para impactar realmente en una sociedad. Mira, al final del camino la gente lo que está buscando es quién es el candidato que realmente me va a ayudar a resolver mi problema. Pero también hay una realidad que tenemos que ver. Permíteme manifestarte mi punto de vista, Julio. Bien, y es que esto no es un problema de candidatos. Esto no es un problema de partido. La realidad que está pasando en la República Dominicana no lo resuelve una sola persona. Entonces, lo que seguramente va a estar viendo el elector es cuál de los candidatos que se están disputando la presidencia de la República tiene la mayor capacidad de hacer mejores y mayores equipos de trabajo que logren impactar al ciudadano de abajo. Ese va a ser realmente un punto de referencia interesante. ¿Cuál de los candidatos está a través de todos los actores políticos, entiéndase diputados, entiéndase senadores, entiéndase toda la cadena de la jerarquía política, cómo impacta y cómo me llega? Nosotros escuchamos frecuentemente, por ejemplo, cuando el presidente Danilo Medina dice la cifra de cuántas personas está llegando, pero al día siguiente están apareciendo las cifras de las personas que dicen, a mí no me ha llegado eso, ¿qué está pasando conmigo? Estamos viendo de manera sorprendente e interesante cómo salen referencias de las personas que están muriendo por falta de atención. De manera tal de que si usted quiere saber cuál es el candidato que tiene las mejores capacidades, se va a basar únicamente en el criterio quién tiene la mejor formación de equipo de trabajo, de equipo político, de cuadro político y que impacte al ciudadano que realmente lo necesita. Bueno, no es un tema de clase. Sí, muy bien. Finalmente, en procesos anteriores, siempre hemos escuchado que a menos de 45 días, un mes de unas elecciones, es difícil ya revertir un panorama o unos números que están visibles. Es una cuestión simplemente ya de esperar, de ciertos manejos, etc. En este caso, en este periodo de aquí a las elecciones, esto puede variar radicalmente en cuanto a las simpatías, al éxito o al fracaso de uno de esos liderazgos o candidatos a la presidencia. Te tengo que dar un rotundo sí. Esto puede variar. Yo creo que el candidato que se sienta ganador probablemente puede terminar perdiendo. Porque ya esto no se trata de estadística, no se trata de encuestas. Las encuestas te dan una intención de voto, pero no te define cómo están las cosas. Aquí hay una gran realidad y es que mucho del pueblo dominicano está pasando muchas necesidades y que esas necesidades no se van a resolver con un peso o 2 pesos en la urna. Esas necesidades se van a mantener en el tiempo. Entonces, por eso te decía que el que tenga mejor capacidad de actuar y llegar a ese dominicano que está pasando trabajo, que tiene miedo, que tiene angustia, que no sabe qué va a pasar con su trabajo, que no está cobrando y que muchas veces tiene que agarrar una libra de arroz y dividirla lo máximo posible para poder comer, el que tenga la capacidad de llegar a esos dominicanos va a ser de mucha influencia, pero no solamente en la clase baja. Cuidado, ¿qué pasa con la clase media? Para responder un poco y ampliar un poco lo que me preguntaba Bianchi, ¿qué pasa con la clase media? ¿Qué acaso la clase media no tiene miedo?
La clase media tiene miedo. Las pequeñas industrias están cerradas, no están produciendo, se están descapitalizando, están pagando unos arrendamientos que son sumamente costosos. Entonces, hay una serie de factores allí interesantes que el que sepa dar de manera efectiva las soluciones a las diferentes clases, no importa dónde esté ubicada, va a ser sin duda alguna el que se va a quedar con el premio gordo, que sería la presidencia de la República. Y de eso todavía tenemos casi 7 semanas para definirlo. O sea que aquí nada está dicho. Aquí todavía falta mucho por hacer. Bueno, agradecer a César Boyero por haber estado con nosotros, ¿verdad? Por su gentileza de compartir con nosotros este tema tan interesante, señores, como lo es el liderazgo político en estos momentos y sobre todo que nos acercamos a la celebración de unas elecciones presidenciales, además de congresuales. Gracias, César. Muchas gracias. Un mensaje final. Usted que va a votar el 5 de julio, concéntrese, si me lo permite, en buscar a aquella persona que tenga un liderazgo integral, un liderazgo que permita y que tenga demostrado que realmente pueda hacer equipos de alto rendimiento, personas que estén en la calle para dar respuesta. Si no encontramos un líder que pueda dar respuesta a sus propias necesidades ahorita en esta contingencia, probablemente cuando tenga el poder de la República tampoco va a tener la capacidad de hacerlo. Señores, gracias por la invitación, ha sido un placer para mí. Gracias a ti, César. Vamos entonces a una pausa para retornar porque nos queda los deportes con nuestro compañero Cristian Rojas y el Tribunal Deportivo.